Querido Padre que estás en los cielos, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre todos los presentes, sobre todos los que oirán. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí, te necesito, y derrama tu Espíritu Santo de tal manera que la Biblia nos hable esta mañana y nos muestre la realidad, la verdad, y nos prepares para el regreso de Jesús, nuestro querido y amado Salvador. Oramos en dirección al santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote nos oye, nos observa y está con nosotros. Derrámanos tu Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al tema entonces. Apocalipsis, religión y política actual es la panorámica general que el libro de Apocalipsis nos presenta en todo su mensaje, en los 22 capítulos. Está contenido un ambiente de administración política, de religión, de espiritualidad, y también en el contexto en que emergen las naciones que serán protagonistas en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Hoy día las naciones están tomando posiciones con respecto al porvenir. Probablemente las autoridades gubernamentales no lo saben, no se dan cuenta, pero los pasos que van dando, todos van dirigidos por nuestro Señor en esa dirección. Preparar el camino para el regreso de Jesús. El tema de hoy, las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13, en el contexto de una mirada al futuro, que ha sido el título que pusimos al estudio de estas conferencias durante esta semana. Estamos dando una mirada hacia el futuro, como vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir al tema en sí. ¿Qué son las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13? En el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de dos bestias, dos animales, dos bestias. Ya no nos impacta y no sentimos ningún temor. No vemos de manera peyorativa, de manera negativa, el hecho que la Biblia hable de bestias, porque ya vimos que las bestias representan naciones, países o imperios en el contexto del pasado. El capítulo 12 de Apocalipsis, si usted le da una mirada general, como lo vamos a hacer ahora, el capítulo 12 vamos a ver que termina diciendo el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón se airó y se fue a hacer guerra contra la mujer, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, según lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Luego el capítulo 13, vimos cómo termina el capítulo 12. Si usted lo lee, va a ver que termina así como acabo de mencionarlo, con el dragón que se llena de ira y se va a hacer guerra contra la iglesia. Pero el capítulo 13 revela la estrategia que utiliza el dragón en esta guerra que tiene contra la iglesia. ¿Cuál es la estrategia terrenal que él utiliza? Y esto es muy interesante de ver, porque el enemigo puede usar personas. ¿Recuerdan esa conversación que tuvo Jesús con Pedro delante de todos los apóstoles? Dice que Pedro lo tomó de un brazo al Señor y lo sacó para un ladito cuando él dijo, voy a Jerusalén y ahí me van a crucificar y me van a golpear, hasta voy a morir, pero resucitaré. Entonces Pedro lo tomó de un brazo y lo sacó a un ladito como para conversar a solas sin que nadie se diera cuenta. Y le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le respondió a Pedro algo tremendo y lo hizo en voz alta, mirando a los demás. Todos se dieron cuenta, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Delante de todo Jesús le dijo así a Pedro. En ese momento no era
el Espíritu Santo el que estaba usando a Pedro. Por eso debemos ser tan cuidadosos y rogarle al Señor que su Espíritu Santo nos use. Bueno, yo me levanté hoy día a las 3:25 de la mañana a pedirle al Señor dirección para el tema de esta mañana. No sé a qué hora se levantó usted, pero hay que orar. La oración es una herramienta vital en la vida cristiana. De manera entonces que Satanás estaba usando a Pedro, lo dijo Jesús. Cuando Job fue probado, sus tierras y su ganado fueron destruidos por dos tribus que Satanás utilizó también, los sabeos y los caldeos, que posteriormente llegaron a ser los babilonios. Los sabeos y los caldeos destruyeron las propiedades y los animalitos de Job. Léalo ahí en el capítulo 1 de Job. ¿Quién estaba dirigiendo a esos dos pueblos para destruir al siervo de Dios y las cosas del siervo de Dios? Pues Satanás. Él utiliza los elementos humanos, terrenales, para lograr sus fines, y Dios también los utiliza. Por eso es que Dios necesita instrumentos como tú, que les sirvan. El capítulo 12 de Apocalipsis nos revela la historia del pueblo de Dios, comenzando con el Israel del Antiguo Testamento. La iglesia cristiana continúa y hasta el fin del tiempo la iglesia. Eso es más o menos lo que cubre el capítulo 12 de Apocalipsis. No lo vamos a leer porque estudiamos el capítulo 12 esta semana. Está entre los temas que están allí en mi página de YouTube. Usted puede accederlos. Todos los temas están ahí, los puede volver a escuchar y repasar. Una visión panorámica del capítulo 12 nos revela lo siguiente, que la visión nos remonta a la mujer que representa al pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Recuerdan lo que dice? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una corona de 12 estrellas. Analizamos las 12 estrellas, vimos que representan los patriarcas, también esas 12 estrellas representan los 12 apóstoles, quienes fueron el fundamento de la iglesia cristiana, en el caso de los apóstoles, y el fundamento del pueblo de Dios en el pasado, los 12 patriarcas, siendo la piedra principal, angular de todo el edificio, Jesucristo mismo. Entonces, esa mujer del capítulo 12 representa dos cosas, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y el Israel dirigido por Moisés y el Israel espiritual. En este capítulo se nos muestra al pueblo de Dios en la figura de esta mujer. Ya lo estudiamos esta semana. Ahora, noten qué interesante. Podemos ver la fusión, la unión del Israel del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, que representa la palabra de Dios, que tiene por fundamento, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, que representa a los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Apocalipsis 12:1. De esa mujer, de ese pueblo del Antiguo Testamento, de allí vino el Mesías, como escribió el apóstol Pablo, de Israel. Una vez que el Mesías nació, cumplió su misión y murió, fue crucificado. Pero la Biblia nos dice, en Apocalipsis, ahí en el capítulo 12, en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se fue de aquí. Vino, triunfó, derrotó al enemigo, salvó a la raza humana, dio su vida en la cruz del Calvario impecable y sin pecado, y con su sangre nos ha salvado. Él perdonó nuestros pecados y es nuestro Salvador. Aleluya. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vino luego? Después que Él partió de acá. La persecución contra la mujer. Apocalipsis 12:13 nos dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. Se dedicó a perseguir y procurar destruir a la iglesia cristiana. La palabra de Dios nos dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 1. Esto ratifica lo que digo y lo que dice la Biblia.
El dragón que fue expulsado del cielo después de la muerte de Cristo ya no pudo tener acceso más a la presencia de Dios, fue confinado a esta tierra con sus ángeles en espera de su juicio y destrucción final, junto con todos los impíos y pecadores. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Una persecución. El dragón derrotado porque no pudo destruir al hijo, el hijo se fue al cielo, y entonces como no puede ir al cielo, en la tierra se dedica a perseguir a la iglesia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino o de esta fe, los trajese presos a Jerusalén. ¿A quién estaba utilizando el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El ángel Luzbel estaba utilizando a Pablo, y Pablo se prestaba en su ignorancia para perseguir al pueblo de Dios y a los cristianos, hasta cuando Cristo apareció en la vida de Pablo y cambió toda su cosmovisión espiritual y entendió que a quien él perseguía en realidad era al pueblo de Dios, a Jesús mismo. Sin embargo, la persecución más brutal contra la mujer y contra la iglesia ocurrió durante la Edad Media. 1260 días. En el capítulo 12, en el versículo 6, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios un lugar para que allí la sustenten por 1260 días. En las profecías los días representan años, hablamos de 1260 años, que acontecieron desde que comienza la Edad Media, 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. 1260 años de persecución y muerte anunciados en la profecía. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Días proféticos, años. Apocalipsis 12:6. Los 1260 años de persecución finalizaron en 1798. Esos 1260 años están representados por una serpiente lanzando agua tras la mujer. Dice Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La serpiente lanzó agua tras la mujer para que el río arrasara como una cabeza de agua y destruyera a la mujer, a la iglesia. ¿Cuál es el significado de esta figura? El agua lanzada por la serpiente como ríos. Bueno, las aguas, los ríos o mares, en las profecías representan muchedumbres, gentes, pueblos, naciones. Eso lo dice Apocalipsis 17:15. En Apocalipsis 17:15, recuerdan que anoche lo dijimos en el estudio, la mujer aquella estaba sentada sobre muchas aguas y me dijo, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera entonces que lo que lanzó la serpiente tras la mujer fueron verdaderos ejércitos. Leamos algunos ejemplos que nos da la Biblia del significado de las aguas. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder. Cuando fue invadido Jerusalén en el pasado, estamos hablando antes de Cristo, en los tiempos del profeta Isaías, imagínense, 700 años antes de Cristo, Isaías 8:7 dice que el Señor hizo subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, como las que la serpiente en Apocalipsis lanza tras la iglesia, aguas de río. ¿Qué representaban esas aguas de ríos? Al rey de Asiria, con todo su poder, con todo su ejército. Las aguas representan gente. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Bueno, dice la Biblia, responde en Isaías 10:24, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, le dice el Señor, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Asiria fue un instrumento utilizado por el enemigo para destruir a Jerusalén o castigarla. Asiria invadió Jerusalén bajo el símbolo de ríos, de aguas. Su ejército está representado por aguas de ríos. Esta es la misma figura que aparece en Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Quién lanzó las aguas del río contra la mujer? El dragón.
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, capítulo 12, versículo 9. Él fue el que lanzó las aguas. Él, así como hizo con Job en el capítulo 1, cuando destruyó las propiedades y los animalitos de Job, él envió a los sabeos, y los sabeos destruyeron todo. Y después envió a los caldeos, y los caldeos destruyeron todo, sin darse ni cuenta. Ellos no sabían que estaban sirviéndolo a él, pero a ellos les vino el corazón a hacerle daño a la propiedad del siervo de Dios. Bueno, Apocalipsis 12:15 nos dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. La serpiente, aquel que está representado por la serpiente antigua, la del Edén. ¿Cuál era la intención de la serpiente? ¿Para qué lanzó estas aguas de río tras la mujer o tras la iglesia? Hacer desaparecer a la iglesia, barrerla, borrarla de este mundo. Esa era su intención. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa es la función de la iglesia, entre otras. Aparte de llevar almas al conocimiento de Cristo y salvar personas a través de la fe en Jesucristo y el bautismo, unirlas a la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Su misión en la tierra es enseñar la verdad. Por eso estamos estudiando el libro de Apocalipsis, porque aquí está la verdad para el tiempo de hoy. Una verdad que es cruda, es dura a veces para algunos, pero es bella, porque la verdad siempre es hermosa y triunfa. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Pudo destruir la serpiente con esas aguas de río a la mujer? ¿La pudo destruir? No, porque hay otro pasaje bíblico que dice a continuación ahí mismo, en el versículo 16, Apocalipsis 2 y 16, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo es que la tierra ayudó a la mujer? En el lenguaje simbólico, ¿qué está queriendo decir? Bueno, dice aquí en Apocalipsis 12 y 16 que la tierra abrió su boca. Obviamente esto es un lenguaje figurado. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca tras la mujer para destruirla. La tierra ayudó a la mujer. Es interesante esto de que la tierra ayudó a la mujer. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las bestias que representan naciones surgen de las aguas. Daniel en el capítulo 7, versículo 4, él ve surgir, en el versículo del 1 al 3, perdón, ve surgir de las aguas de los mares las naciones, las bestias. En Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar también, de las aguas, otra bestia. Pero hay una que no surge del mar, está en el capítulo 13, en el versículo 11, y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, una nación que surge de la tierra. ¿Por qué surge de la tierra? Bueno, en un lugar despoblado, lejos, donde no hay multitudes. Una nación. ¿Qué dice ahí? La tierra ayudó a la mujer. ¿De qué manera? Bueno, surgió una nueva nación que se levanta en la tierra, donde se refugiaron los creyentes que huían de las persecuciones en Europa. Está registrado en la historia que la persecución medieval, llevada a cabo por el dragón, por la serpiente, fue acortada. La historia nos cuenta que los creyentes tuvieron que huir de Europa y se vinieron a América. Ahí llegó el barquito aquel, Mayflower. Por eso nuestros vecinos de Estados Unidos celebran el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, donde ellos conmemoran su llegada en el Mayflower, su llegada a las costas de América. No existía Estados Unidos, solo venían a refugiarse. La gente más inteligente huía de Europa porque estaban siendo perseguidos los científicos y gente de todas las clases sociales por el brazo inquisidor de la Iglesia Popular en ese entonces, en la Edad Media. La historia nos cuenta que los creyentes tuvieron que huir de Europa y se vinieron a América. ¿A dónde huyeron los cristianos? ¿Y dónde se refugiaron? Bueno, se refugiaron en América, donde fundaron una nueva nación. La tierra ayudó a la mujer. Una nación cuya constitución mantuviera separada a la iglesia del Estado y garantizara la libertad de culto. Era lo contrario que estaba ocurriendo en Europa. En Europa la iglesia y el Estado estaban bajo un solo poder, una sola persona, una sola nación. La bestia de los 10 cuernos estaba persiguiendo
a los cristianos para eliminarlos. Era el agua que la serpiente lanzó de su boca como un río para hacer desaparecer y arrasar con la iglesia, de tal manera que la verdad no pudiese llegar a las distintas sociedades. Esa nación que surge en América al terminar casi la Edad Media, esa nación fue fundada el 4 de julio de 1776, antes que terminaran las persecuciones. Juan profetizó el nacimiento de esa nación en el año 95 antes de Cristo. Perdón, en 95 después de Cristo. Juan en Apocalipsis lo profetizó, anunció que surgiría esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Después vio otra bestia, dice Apocalipsis 13:11, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Por qué estamos afirmando que esa nación que surge en la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué estamos haciendo esta afirmación? Bueno, porque de esta manera se estaba cumpliendo la profecía. La tierra ayudó a la mujer. Es decir, antes que terminaran las persecuciones, el río lanzado por la serpiente, antes que arrasara con la iglesia, la persecución concluyó. El tiempo fue acortado. Escribió Jesús en Mateo capítulo 24, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces los días fueron acortados, dice Mateo capítulo 24. La tierra ayudó a la mujer, Apocalipsis 12 y 16. ¿De qué manera la ayudó? Dando lugar a una nueva nación, fundada por los creyentes que huían de Europa, donde la esposa de Jesús, la iglesia, estaba siendo perseguida por la Gran Babilonia durante 1260 años. Apocalipsis 12, 6. ¿Por qué dije la Gran Babilonia? Porque en Apocalipsis 12, 6 leemos que la Gran Babilonia, Apocalipsis 17, 6, nos dice, vi a la mujer, la otra mujer, la Gran Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra, de la cual estudiamos anoche, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Había una persecución de mujer a mujer, la Gran Babilonia contra la Gran Jerusalén, la iglesia del Señor, la del capítulo 12. Entonces los cristianos huyen y se refugian en las playas de América. Casi al finalizar la persecución, esto es interesante porque casi al finalizar los 1260 años de persecución, una nueva nación ya se estaba formando. En el capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos el registro profético de lo que aconteció durante la Edad Media y lo que vendría después de ese periodo. 2 naciones serán protagonistas en la historia final de la lucha entre el bien y el mal: Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. 2 naciones que serán protagonistas. ¿Por qué dije Roma primero? Porque en el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan de la bestia de los 10 cuernos? Creo que hay un estudio completo sobre la bestia de los 10 cuernos subido a YouTube. Usted lo puede encontrar ahí. Creo que es el tercero de los estudios que tuvimos durante esta semana. Nos dedicamos a estudiar a quién representaba esa bestia de los 10 cuernos, al Cuarto Imperio Mundial. Pero después, al finalizar el periodo de esta bestia, vendría una segunda nación, protagonista, importante. La primera de esas 2 naciones la encontramos en Apocalipsis 13, 1 al 10. Ahí está lo que acabo de leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos representan, según Daniel 7:24, las 10 naciones bárbaras que dieron origen a lo que hoy conocemos como Europa. Y las 7 cabezas lo estudiamos anoche. Las 7 cabezas representan los 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada. Y vimos esos montes el día de anoche cuando estudiamos la Gran Babilonia. ¿Hemos visto antes esta bestia en otro lugar, la bestia de los 10 cuernos? Sí, esta que aparece en el capítulo 13, la primera de las 2 bestias, sí la vimos en el capítulo 7 del libro de Daniel. También aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, varias veces la encontramos allí. Es el dragón o la serpiente de 10 cuernos que lanza aguas como un río para destruir a la mujer. Capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón de los 10 cuernos que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Ahí lo tenemos. Esta nación en acción contra el pueblo de Dios. Es la nación que se ha opuesto a Dios desde siempre. En el capítulo 12 vimos que a través de esta nación el dragón quiso devorar al hijo tan pronto como naciese.
capítulo 12, en el versículo 4, dice, y el dragón de los 10 cuernos, o la bestia de los 10 cuernos, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, pero fue derrotada, porque el hijo fue arrebatado para Dios y su trono, el dragón de los 10 cuernos derrotado. Luego hubo una gran batalla en el cielo, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Jesucristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón de los 10 cuernos. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, derrotado otra vez. Y luego, cuando se ve que es expulsado del cielo y viene a la tierra, lanza la persecución contra la iglesia como ríos para barrerla, pero la tierra ayuda a la mujer. Dios permite que una nueva nación surja y recibe en sus playas de América o Norteamérica a los cristianos que comienzan a huir, y los cristianos fundan una nueva nación justo al terminar casi la Edad Media, 1776. Mis amados, el dragón nuevamente derrotado, esta vez porque la tierra ayuda a la mujer. Quien está con Jesucristo es un vencedor. Si tú estás con Jesús, esa es una vencedora. Jesús está de tu lado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Bueno, nuevamente encontramos esta bestia de los 10 cuernos en Apocalipsis capítulo 13. Les dije que la íbamos a ver mucho aparecer en Apocalipsis. Por eso era importante esclarecer a quién se refiere la Biblia cuando habla de la bestia o el dragón de los 10 cuernos. Ya sabemos que es una nación, siendo descrita de la siguiente manera. En el capítulo 13 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Apocalipsis 13:2. ¿Cómo es esto? Fíjense que estas son las mismas figuras que utilizó Daniel. Juan ve que en esta nación nueva se concentran los elementos que caracterizaron a las naciones que vio Daniel. Si leemos con cuidado, notaremos que los animales con los cuales se la compara, el leopardo, el oso, el león, son los mismos que vio el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 7, 600 años antes de Cristo, primero ve a un león. Él vio 4 grandes bestias que surgían del mar. Luego dice que surgió un oso, luego un leopardo y luego la bestia de los 10 cuernos, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Pero cuando Juan mira hacia atrás, Dios le muestra al revés, la bestia de los 10 cuernos primero, que es el imperio que está reinando cuando él está vivo, luego el leopardo, luego el oso y luego el león, al revés, porque está mirando la historia hacia atrás, hacia atrás. La bestia tiene el dominio del leopardo. ¿Por qué le muestra esta nueva nación que surge? Esta nación, en la cuarta, la bestia de los 10 cuernos, ¿por qué la describe con apariencia de leopardo, de oso y de león? Como que en ella se concentran las 4 características que tenían las naciones que la precedieron. La bestia tiene el dominio del leopardo, la criminalidad del oso y la boca mentirosa del dragón. Esta nación, la bestia del capítulo 13, la bestia de los 10 cuernos, posee las características distintivas de las bestias o naciones que había visto el profeta Daniel 600 años antes. Observemos los elementos que distinguieron a las naciones que precedieron al Cuarto Imperio Mundial. La bestia era semejante a un leopardo. Así dice Apocalipsis 13 en el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. La palabra de Dios nos dice que al leopardo en Daniel 7:6 le fue dado dominio. Así que la bestia tiene dominio. Es decir, que la bestia que estamos estudiando en Apocalipsis 3 ejerce el dominio, como lo hizo el imperio griego, representado por el leopardo. ¿Cuán extenso es el dominio que se le ha permitido ejercer a esta bestia de los 10 cuernos? La respuesta está en la Biblia. Dice en Apocalipsis 13:7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, un dominio mundial. Toda tribu, lengua y nación, autoridad o dominio. ¿Cómo utilizó
esta nación, la autoridad que se le permitió ejercer de parte del cielo, pues la utilizó para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Lanzó aguas como ríos para tratar de destruir, persiguió a la mujer que guarda los mandamientos de Dios. En fin, ahí dice en Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ese dominio lo utilizó mal. Lo utilizó para, en vez de enseñar la palabra de Dios al mundo con tanto poder y con tanto dominio, lo utilizó para perseguir a los santos y tratar de erradicarlos. Persiguió, cumpliendo así con la característica de la siguiente bestia. Tenía los pies como de oso, dice Apocalipsis 13, versículo 2, sus pies eran como de oso. ¿Por qué esta bestia tiene las patas del oso? Bueno, ¿qué se le dijo al oso en Daniel 7:5, que representaba el imperio medo-persa? ¿Cuál fue la característica del medo-persa? Dice, al oso se le dijo, levántate y devora mucha carne. Levántate y devora mucha carne. Usted tiene que leer el capítulo 7 de Daniel para encontrar esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de los osos? Hay una historia registrada en la Biblia acerca de los osos. Hablando el profeta Eliseo, la palabra de Dios nos dice que unos muchachos comenzaron a faltarle el respeto y a burlarse de él. Y mirando a él atrás, vio y los maldijo. Le decían, sube calvo, sube calvo. Le estaban diciendo que era calvo, peladito, y se estaban riendo esos muchachos. Y mirando a él atrás, los vio y los maldijo el profeta en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 2 osos despedazaron 42 muchachos. ¿Con qué los despedazaron? Con sus garras. Levántate, devora mucha carne, con sus garras. La capacidad destructiva que tiene el oso está en sus patas. Con ellas despedaza y mata. La primera nación que aparece en Apocalipsis 13 posee la misma característica que tuvo la nación representada por el oso, los medos persas. Devora y mata. ¿Actuó criminalmente la nación representada? Es una pregunta. ¿Actuó criminalmente la nación representada por la bestia de los 10 cuernos de Apocalipsis 13? Claro que sí. Desató la peor persecución contra la iglesia cristiana que se haya registrado en la historia. El corazón de Dios estaba destrozado al ver a su pueblo perseguido. Hermanos, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿tú cómo crees que siente Dios? Dios protege a su pueblo, pero tanta gente que ha muerto y miles de personas sin Cristo, sin salvación. Dios no está feliz, su corazón está triste. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice Apocalipsis 13 en el versículo 7, que a esta bestia de los 10 cuernos, a esta nación, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, ya vimos que durante un periodo de 12 siglos y medio, 1260 años, persiguió y masacró al pueblo de Dios a través del brazo medieval, conocido como la Inquisición. Eso es algo histórico, no estamos ofendiendo a nadie. Usted puede leer la historia y va a ver en la historia las persecuciones medievales que ya se concretaron y que estaban profetizadas en la Biblia. Eventos profetizados por Jesús. Jesús mismo habló de esto en San Juan capítulo 16, versículo 2 al 4. Jesús le dijo a los apóstoles que representaban su iglesia. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el nombre de Dios persiguieron a los cristianos y los mataron en el nombre de Dios, porque estaban sirviendo a Dios. Es una cosa inverosímil. Y harán esto. ¿Por qué harán esto? Perseguirlos y matar a los cristianos. Harán esto porque no conocen al Padre, dijo Jesús, ni a mí. Aunque lo hagan en mi nombre, ellos lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y así es, esto ya sucedió. ¿Y por qué está registrado en la Biblia? Porque Jesús mismo dijo, para que cuando esto suceda, ustedes crean a mi palabra. Y si nosotros creemos a la palabra, podemos dar fe y tener la seguridad de que lo que promete la palabra se va a cumplir. Cristo va a volver. Indefectiblemente y de manera inminente, el Señor aparecerá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Finalmente, el profeta nos dice que la bestia que él está viendo surgir del mar, en el capítulo 13, la primera, tiene la boca como un león, como la primera bestia que vio Daniel que representaba a Babilonia. Para comprender esta figura, ¿por qué tiene la boca del león? Debemos entender la importancia que tiene la boca de la bestia.
Porque dice, y su boca como boca de león, Apocalipsis 13:2. ¿Qué hacía la bestia de los 10 cuernos? O el dragón, ¿qué hace con su boca? Dice en Apocalipsis 13:5 y 6, ahí mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué hizo con su boca la bestia de los 10 cuernos, o el dragón, o la nación representada por esta bestia? Blasfema el nombre de Dios. Lo blasfema. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué debemos entender por blasfemia, según lo explica la Biblia? Bueno, la Biblia nos da alguna respuesta a la palabra de Dios respecto a este tema. ¿Hay una respuesta? Claro que sí. 3 veces en la Escritura Jesús fue acusado de ser blasfemo. En 3 oportunidades los judíos acusaron a Jesús de blasfemia. Analicemos estas 3 veces. La primera se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Un enfermo fue introducido por el techo en la casa donde Jesús estaba predicando. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, pensaron: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La palabra de Dios nos enseña que estamos presenciando una blasfemia cuando vemos a un hombre perdonando los pecados a otro hombre. Este acto es una blasfemia contra Dios porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ningún hombre que esté habilitado para perdonar los pecados de los demás. Jesús es distinto. Ellos estaban viendo a un hombre. Jesús le dijo: hijo, tus pecados yo te los perdono. Pero es que ese hombre a quien estaban viendo ellos era Emmanuel, Dios con nosotros. Era Dios, Jesucristo. Él sí podía perdonar los pecados. No existe nadie en la tierra que tenga la autoridad moral para declarar perdonado a otro ser humano, porque todos somos pecadores. Perdonar los pecados es prerrogativa exclusiva de Dios. La segunda oportunidad en la que Jesús fue acusado de blasfemia la encontramos en San Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. En una conversación con los judíos, Jesús declaró que él y el Padre eran uno solo. El Padre y yo somos uno, somos la misma cosa. Entonces los judíos intentaron tirarle piedras. Cuando le iban a tirar las piedras, Jesús les hizo una pregunta. Les dijo: muchas buenas obras os he mostrado. Muchas cosas buenas he hecho por ustedes, de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me van a tirar piedras? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. No es porque haces cosas buenas, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí estamos en presencia de una segunda blasfemia. A Jesús lo están acusando de que, aún siendo hombre, toma el lugar de Dios. Es que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Él estaba en la prerrogativa y derecho de hacerlo. Sin embargo, eso no le corresponde a ningún hombre. Nuevamente estamos presenciando una blasfemia cuando una persona usurpa el lugar de Dios. La palabra de Dios dice que antes de la segunda venida de Cristo se levantará otro individuo con esas pretensiones. Leamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1, 3 y 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo cuando nos encontremos con Él, no queremos que nadie os engañe en ninguna manera. Habrá engaño. Y el apóstol escribe: yo no quiero que a ustedes los engañen. Por eso estudiamos Apocalipsis. Porque Cristo no vendrá sin que antes de la segunda venida de Cristo venga la apostasía. La apostasía es cuando los movimientos religiosos se separan de la Biblia y empiezan a enseñar cosas por su cuenta, o bien abandonan del todo la fe. Antes de la segunda venida de Cristo vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como el sábado es objeto de culto, de adoración. En el sábado adoramos. Por tanto, este hombre se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos a un individuo que dice el apóstol Pablo que vendrá antes de la segunda venida de Cristo, establecerá la apostasía, porque será una apostasía generalizada,
donde todos se van a separar de la palabra de Dios, ya no va a ser el fundamento de la fe la palabra de Dios, para algunos lo es el culto, la música, la algarabía, la fiesta, los gritos, los llantos, los saltos, y para otros la formalidad. Pero antes que venga Cristo, habrá uno que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este acto arrogante, el Señor lo considera una blasfemia. A Jesús le dijeron, tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Eso es una blasfemia, le dijeron a Jesús. El único ser santo es Dios, nuestro creador. No hay más santo que Dios. Y el único que nació santo, según el ángel Gabriel, en el capítulo 1 de Lucas, fue Jesús. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, no ha nacido ningún santo en esta tierra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús dijo que enviaría un representante a la tierra antes de partir, el Espíritu Santo, su vicario. El vicario de Cristo es Dios, el Espíritu Santo. Cristo, nadie con una condición inferior a esta puede ser vicario de Jesús, si Jesús es Dios. Él envió a otro que es un igual que él, al Espíritu Santo, que es Dios, no otro Dios. Solo hay un Dios. Y tres personas lo componen a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo, que es Dios, como vicario, como representante suyo a la tierra. El Espíritu Santo es Dios y el vicario de Cristo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él vendría en el nombre de Jesús como vicario. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y la última blasfemia que estudiaremos tiene que ver con el nombre de Dios. Fíjense que esta bestia de los 10 cuernos, esta nación representada por la bestia de los 10 cuernos y por la primera bestia de Apocalipsis 13, en la cual se reúnen todos los elementos de los 4 naciones anteriores: el dominio, la capacidad de matar, de asesinar, la autoridad y las blasfemias. Dice que esta bestia, esta nación, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Blasfema el nombre de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo es esto? Dios tiene más de un nombre, amigos. Tiene más de un nombre en la Biblia. Dios es Elohim, Adonai, El Shaddai en hebreo. Pero también encontramos que Dios es el pan, es el agua, es el camino, es la vida, es la luz. Dios utiliza más de un nombre. Es más, tiene muchos nombres y sus nombres se pueden combinar. Como nos enseña Jesús en esta oración del capítulo 17, versículo 11, cuando oró por los discípulos. Él orando dijo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Aquí tenemos 2 nombres, Padre y Santo. Él es el Santo de Israel. Jesús dijo, en los cielos oraréis porque tenéis un Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo es una de las tantas maneras de cómo se combinan los nombres de Dios. Padre Santo. También podemos llamar a Dios al revés. Santo Padre. Y no estamos alterando en nada la santidad de su nombre. Santo Padre. El único ser santo. Padre de todos los seres humanos es Dios Todopoderoso. No estamos afectando su nombre porque el mandamiento dice en Éxodo capítulo 20, dice versículo 3, me parece que está allí donde dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando Jesús oró, él dijo, santificado sea tu nombre en el Padre nuestro. Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos, amigos y hermanos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Con el nombre de Dios no se juega. Dios es muy serio, pero es muy tolerante, muy paciente, porque lo consume el amor. Lo consume el amor por sus criaturas ignorantes. No dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Éxodo 27, el tercer mandamiento. Y Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En cambio, la bestia de los 10 cuernos blasfema el nombre de Dios. Eso dice Apocalipsis 13. El nombre de Dios es santo y no debe ser profanado por ninguna criatura humana. Arrogarse el nombre de Dios sobre sí. Santos serán a su Dios
y no profanarán el nombre de su Dios. Levítico 21:6. Nadie debe profanar el nombre del Señor. Por el contrario, el poder representado por la primera bestia de Apocalipsis 13 usa su boca para profanar el nombre de Dios. En resumen, consideremos las tres características que tuvieron las naciones que vio el profeta Daniel y que reaparecen en la nación, se concentran en la nación que está representada por la bestia del capítulo 13, la primera. Analicemos. Esta nación actualmente, dice, cuando Juan la ve, dice, esta nación que surgirá tendrá el dominio que tuvo el imperio griego, representado por el leopardo. Tiene la capacidad de matar, como lo hizo el oso medo-persa. Tiene una boca que profana el nombre de Dios, como la que tuvo la Babilonia, representada por el león babilónico, al que también le fue dado corazón de hombre. Dice en Daniel 7:4, se fue dado corazón de hombre, no solo una boca que habla soberbia y arrogantemente, sino le fue dado un corazón de hombre. Su corazón, ¿cómo es el corazón del hombre? Su corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías 17. El corazón humano es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová. Ahora, su corazón, el de la bestia, es engañoso y perverso como el de los reyes de Babilonia. Un corazón orgulloso y soberbio. Característica que estudiamos de la Babilonia antigua. La estudiamos ayer y antes de ayer. En Daniel 4:30 dice, habló el rey de Babilonia y dijo, ¿cómo era el corazón del rey de Babilonia? El corazón humano. El corazón del rey que representado por el león. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Cuando salió a pasear y miró los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Orgullo. La nación representada por la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 que estamos estudiando se caracteriza por su orgullo y arrogancia espiritual. Nosotros podemos cambiar la ley de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Si Dios lo escribió con su dedo. Pero la Biblia decía, leo esta cita del Conflicto de los Siglos, página 434 y 435, una cita muy interesante, dice, la Biblia decía que sería llevada en cautiverio. La bestia del capítulo 13 estaba profetizado que sería llevada en cautiverio y sería herida de espada al finalizar la persecución medieval. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y además, si alguno lleva en cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el representante y líder de esta iglesia religiosa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción, si alguno lleva en cautiverio irá. Apocalipsis 13, en el versículo 10, estaba profetizado que esta bestia, esta nación, sería llevada en cautiverio. Si alguno lleva en cautividad, como ella cautivó al pueblo de Dios, irá en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así termina el periodo de hegemonía y de jerarquía de esta nación. Pero el profeta ve subir de la tierra una nueva nación en ese mismo periodo, con dos cuernos semejantes a los de un cordero. Mientras la primera bestia se recupera de la herida de muerte, la segunda bestia está adquiriendo autoridad y poder mundial. Noten que tiene la apariencia de un cordero. En la Biblia, el cordero representa a Jesús. Esta es una nación que aparenta ser cristiana. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Este es el punto en que nos encontramos en la profecía. Ambas naciones compartiendo el escenario geopolítico mundial. Cuando la bestia primera, en 1798, es llevada cautiva, la tierra ayudó a la mujer y en ese mismo periodo, poco antes, porque la persecución, dijo Jesús, sería cortada. En 1776, el 4 de julio, una nueva nación estaba surgiendo que nadie imaginaría que llegaría a ser lo que es hoy día la primera potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué son los Estados Unidos de Norteamérica? Dice Apocalipsis capítulo 13, en primer lugar, que surge después de la otra. No hay otra nación que tenga el protagonismo que los Estados Unidos tienen en la actualidad en todo sentido.
No existe onda. Luego dice que el versículo 11, después vio otra bestia que subía de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Tiene la apariencia del cordero. En la Biblia el cordero representa a Cristo. Tiene la apariencia de ser una nación cristiana. Dice ser una nación cristiana, pero su cristianismo, su profesión cristiana es falso. Y se la conoce también como el falso profeta. Esta nación está bajo la figura en Apocalipsis del falso profeta, porque su apariencia es cristiana, parece cristianismo, pero es una falsa profecía. Su declaración cristiana del cristianismo no está basado en las escrituras. No es conforme a un escrito está. Ambas naciones compartiendo el escenario geopolítico mundial. Dos naciones protagonistas, la bestia de los 10 cuernos que representa Roma y la bestia con apariencia de cordero que representa a los Estados Unidos. La segunda bestia, la que tiene apariencia de cordero, está adquiriendo cada vez más y más protagonismo en la geopolítica mundial. Y llegará el momento en que actuará como dice la profecía. ¿Qué va a hacer Estados Unidos en la profecía? Esto es un anuncio. Ahora sí estamos dando una mirada hacia el futuro. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera nación, a la primera bestia, a la bestia de los 10 cuernos, cuya herida mortal fue sanada. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la marca de la bestia? Y dijimos que esta bestia de los 10 cuernos tiene una señal, un sello, una marca que pretende imponer a todas las naciones. Y estudiamos esa marca y vimos que esa marca representa, es lo opuesto a la marca de Dios. Dios también tiene su marca, tiene su sello, su señal, que también identifica a sus hijos que le sirven. Pues la señal, la marca de la bestia es un día, así como la señal y la marca de Dios es un día. La marca y señal de Dios es el sábado. La marca de la bestia es el domingo. Pero esta segunda bestia, dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 17, hará que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Quien adore a la bestia, esos serán los que podrán comprar y vender en el futuro. Maranata, mis hermanos. Maranata significa Cristo viene. La segunda venida de Jesús se acerca de manera inminente. La segunda venida de Jesús es una realidad. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy estamos justamente, ¿en qué punto de la profecía estamos? Voy a mencionarlo una vez más. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 13, dice en este punto, en el versículo 12, ahí estamos en el momento profético de hoy. Después, dice, después vi otra nación que subía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, una nación representada por el cordero que es Cristo, una nación cristiana, pero que habla como dragón. El dragón blasfema. El dragón hace perseguir. El dragón está contra Dios, contra la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Luego dice aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la nación poderosa que estuvo antes de él. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, estas dos naciones tienen un protagonismo en la geopolítica actual que es indiscutible. Dos naciones que apoyarán la globalización. Dos naciones que globalizarán el mundo bajo un mismo liderazgo. Dos naciones que actuarán juntas y la segunda está para servir a la primera. Cristo viene. Las profecías señalan que el Señor está por venir. Las cosas que vendrán siguen escritas en Apocalipsis capítulo 13. Podemos tener la seguridad, y por eso hemos estudiado el Apocalipsis durante esta semana, de que lo que está escrito sucederá indefectiblemente. No para hacernos temer. Jesús dijo, cuando ustedes vean que estas cosas se cumplen, levantad vuestras cabezas y sepan que el tiempo de mi venida está cerca. Cristo viene.
indefectiblemente. Vamos a entonar este cántico para terminar nuestra semana de profecía, una mirada al futuro. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Vamos a tener una palabra de oración para dar el cierre a Alejandro. Querido Padre, gracias por tu palabra y por esta semana. Gracias por los bautismos que tendremos mañana a las 10 de la mañana en el templo. En el nombre de Jesús, gloria sea a ti, soberano Señor del cielo y de la tierra, a quien adoramos en este santo sábado. Amén.